Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Sebastián Eduardo Avellaneda Puentes. ¿Me haría el favor de poder brindarme su nombre y apellido? Claro, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Diana Lucero Valverde Solórzano. Soy nutricionista clínica. Actualmente laboro en el hospital 2 de Mayo y me dedico al área nutricional. Ok, muchas gracias. Interesante que esté trabajando algo del Estado, ¿no? Bueno, mire, Así es, sí. te voy a consultar algunas preguntas a ver qué opinas de la alimentación de los jóvenes, ¿no? En estos tiempos de pandemia y todo esto. Claro, sí. Cualquier pregunta estoy dispuesta a poder brindarle información concisa y de acuerdo a que puedan poner en práctica. Gracias, muchas gracias. Bueno, comenzamos con la primera pregunta. ¿Qué alimentos recomendarías a los jóvenes? Bien, principalmente no hay un alimento en específico. Lo que se requiere es que un niño ya en la edad, por ejemplo, de crecimiento y ya jóvenes, tengan una alimentación balanceada, una alimentación variada y que pueda cubrir sus requerimientos en esa etapa que es muy importante, que están en la etapa más crítica en cuanto al desarrollo. Entonces se requiere que tenga una alimentación, primero, que formen parte de su alimentación los carbohidratos, las proteínas, lo que son las vitaminas y en conjunto tener un estado de vida saludable. Wow, no sabía eso, ¿no? Eh, la segunda pregunta sería, ¿crees que podrías brindar algunas vitaminas o proteínas para que puedan consumir los jóvenes y continuar con su desarrollo normalmente? Sí, claro, principalmente hay que priorizar en esta etapa los macronutrientes. Esos macronutrientes forman parte primero de las proteínas, ¿sí? Que vienen a ser fuente de pollo, carne, huevos, que son las proteínas con mayor biodisponibilidad. Luego, el otro grupo de alimentos que forman parte de una alimentación adecuada sería en este caso lo que son las frutas y verduras, que dentro de ellas vamos a poder encontrar diversos nutrientes que también son importantes para un correcto desarrollo óptimo. Luego también forman parte lo que son de proteínas, luego los carbohidratos. Dentro de ellos hay diversas formas de sí en carbohidratos, como por ejemplo la papa, el camote, la yuca, que también tienen que estar dentro de un plato saludable. Siempre un plato saludable va a estar compuesto por proteína, carbohidratos y frutas y verduras. Entonces, tiene que estar todo completo para que el estado de salud se encuentre óptimo y que el crecimiento sea de manera progresiva. Wow, cuántos alimentos. Lo que me faltaba a mí para poder crecer. Sí, es importante que todo se cubra. Incluso en esta etapa es donde los requerimientos de justamente nutrientes se incrementan. Entonces, si no optamos por tener una alimentación completa y saludable, es donde ahí vienen las deficiencias y luego hay problemas en cuanto a la concentración, al desarrollo. Entonces, es muy importante que una persona quien tiene conocimiento, que no tiene una alimentación saludable, acuda a un nutricionista para que se le pueda dar un seguimiento y una planificación de acuerdo a lo que necesita. Ah, ok, muchas gracias. ¿Crees también que se pueda recomendar una dieta para que los jóvenes puedan hacer y tengan una buena salud? Sí, más allá de dieta, considero que primero hay que verificar cómo es la alimentación de, bueno, en este caso del joven que ya está en etapa de adolescencia, ¿no? Pubertad, principalmente más que las dietas, porque ahora en la actualidad se promulga muchos tipos de dietas, cetogénica, dieta keto, dieta paleolítica, hay muchas restricciones, entonces, y ahí también vienen los problemas de trastornos de conducta alimentaria. Entonces, más allá de dietas, primero hay que priorizar la alimentación, que ésta sea completa, sea saludable y posterior a ello, si es que hay alguna deficiencia, cubrir con suplementación si es que se requiere, pero no se promulga tanto las dietas, ¿no? Dietas es un término que quizás actualmente se podría explicar de manera muy restrictiva y lo que no se desea es que sea demasiado restrictiva, sino que
pueda tener todos los micronutrientes que se necesitan. Ah, ok. ¿Y a qué se refiere eso? Dieta, me dijiste, habían tipos de dietas. Sí, dietas, por ejemplo, cetogénica, que es una de las dietas que no solamente los jóvenes en la actualidad lo practican y que tiene diferentes consecuencias en esta etapa. Por ejemplo, esta dieta cetogénica, su distribución es un 80% de grasas. ¿Qué conforman estas grasas? Palta, aceite de oliva, aceituna, todos los alimentos que en su composición tienen más índice de grasa. Entonces, cuando hay más cantidad de grasa en la alimentación, luego vienen en un 20% son carbohidratos y un 10% es proteína. Entonces, ahí vemos que no hay una distribución correcta. ¿Por qué es lo que pasa? Cuando hay mucha grasa en la alimentación, se empieza a haber un desequilibrio hormonal, hay diversas complicaciones, tienen deficiencias, muchas complicaciones. Entonces, lo que se requiere es que esas dietas cetogénicas sean solamente para personas que, por ejemplo, tengan algún tipo de conducta, ya sea en cuanto a en su propio como tal de la concentración. Hay personas que, por ejemplo, tienen algún tipo sufren de epilepsia, por ejemplo, en ese tipo de personas o pacientes, sí necesitan una dieta diferente a lo regular, ¿no? Lo que normalmente tendría que consumir. Entonces, solo en estas personas se requiere este tipo de dietas que son más que todo para su condición clínica. Pero para personas que no tienen alguna complicación de epilepsia, por ejemplo, no sería lo ideal y no es tan sostenible también con el tiempo, porque ¿qué persona podría consumir en su alimentación tantos alimentos de grasa, es decir, tantas veces durante el día, palta, aceite de oliva? No es tan sostenible. Entonces, lo que normalmente se debería hacer en un plato saludable es que se distribuya proteínas, carbohidratos y grasa, todo equilibrado, pero hay dietas que son muy restrictivas y que la distribución es diferente. Entonces, es por eso que no es para todas las dietas, principalmente las dietas con una distribución diferente son para personas pacientes que tienen problemas, por ejemplo, en cuanto al sistema hormonal, neuronal, pacientes con epilepsia, que ahí sí es diferente la alimentación. Entonces, principalmente en ellos. Sí, entiendo, entiendo. Entonces varía mucho por lo que es el nivel de enfermedad o algo que tengan, ¿no? Claro, si tiene alguna patología la persona, no es la distribución o no van a consumir la misma cantidad como una persona regular, ¿no? Es diferente. También hay personas, por ejemplo, que tienen algún problema, ya sea del riñón, entonces no podrían consumir una alimentación hiperproteica, es decir, con mucha proteína, porque ya hay una cierta disfunción en los riñones. Entonces se tiene que, ahí se cambia la distribución de proteína. Pero cuando la persona no tiene alguna complicación, es una persona que hace constante ejercicio, que no tiene alguna complicación a nivel de su salud, entonces normalmente se podría distribuir para todos los grupos igual, ¿no? 50% carbohidrato, 30% proteína y 20% las grasas. Entonces ahí vemos que está un 100%, pero en otras personas que tienen una complicación u otra enfermedad, no va a ser lo mismo. Ah, ok. Continuando con la siguiente pregunta, ¿Sí? ¿crees que es bueno saltarse el desayuno o la cena? Bien, principalmente no soy partidaria de omitirse la primera comida. Si bien es cierto, hay estudios científicos, justamente con base con estudios ya en personas como tal, que no es que afecte tanto, pero en la etapa en la cual, por ejemplo, son jóvenes, no recomendaría que se omitan los tiempos de comida. Eso se le llama tiempos de comida, es decir, mañana, que es el desayuno, media mañana, que es una colación, luego almuerzo, media tarde, que es la segunda colación, y la cena. Entonces, incluso cuando están en etapa de constante captación de información, desgaste neuronal, desgaste físico, en constante estrés, porque ya de por sí tener responsabilidades tiene un cargo de estrés, ¿no? De parte de ello. Entonces, no recomiendo
pasa de que cuando en muchos casos, por ejemplo, y me ha sucedido también en la etapa donde estaba en formación profesional, donde he omitido, por ejemplo, el desayuno por tiempos, ¿no? Porque a cualquiera le podría pasar, y luego viene el almuerzo y estás con bastantes ganas de quizás almorzar, incluso sobrepasas lo que deberías de haber consumido solamente en el almuerzo porque has omitido el desayuno y estás con, bueno, con bastante hambre, ¿no? Porque no has desayunado. Entonces, y luego ahí que viene, que no siempre, pues en la calle vas a poder conseguir alimentos saludables. De repente vas a conseguir algún producto industrializado que en vez de nutrirte, lo que solo va a generar es que te da más hambre y en almuerzo sobrepasas lo que debiste haber consumido y al final no te has nutrido de lo que necesitas. Entonces, yo creo que en ese aspecto es importante la planificación. Si yo sé que al día siguiente tengo bastante carga, ya sea académica, me organizo lo que voy a desayunar el día siguiente, puedo dejarlo en una parte avanzado o luego tenerlo listo, entonces de esa manera podría así evitar, ¿no? Que en algún momento pueda estar comiendo de manera constante esos productos industrializados. Yo creo que la alimentación y principalmente que un joven evite consumir constantemente estos productos industrializados, mucho depende de la planificación. Es importante organizarse. Ok, entonces estar preparado, ¿no? Para poder afrontar cualquier tipo de daño que te hagas a tu salud, tan solo por Claro, es estudiar. importante. Sí, incluso en esta etapa es muy importante. Y en esta etapa yo también lo he estado pasando muy mal, ya que me he trasnochado y a veces no tomaba desayuno y todo eso, ¿no? Sí, y eso, aunque no creas, complica tu rendimiento, porque si tú te estás trasnochando hasta, por ejemplo, hasta altas horas de la madrugada, ya sea haciendo actividades, tareas, general, estás teniendo un desgaste, incluso que deberías estar ya en descanso, lo estás sobreexigiendo. Y si a eso le sumas que no tomas desayuno, o a esto le sumas que estás, en vez de tomar un desayuno que te pueda nutrir, estás optando por caja de frugos, algunas galletas, no estás nutriendo de manera correcta. Entonces ahí es donde vienen luego las complicaciones en cuanto a tu rendimiento académico. Aunque no creas, disminuye bastante el sobreexigirte y no darle un descanso y una nutrición que necesita tu organismo. Ah, ok, entonces sí es muy importante nutrirse bien, ¿no? Sí, así es. Y también, como me contaste que estabas trabajando en un centro de salud, ¿te han tocado casos así de trastornos alimenticios fuertes, leves? Sí, claro, en el hospital ven muchos casos. Yo justo ingresé por el tema de la pandemia, en donde ahí en el hospital es otra cara, ¿no? Es muy crítico ver a los pacientes con diversas complicaciones, algunos pacientes diabéticos, pacientes que tienen, por ejemplo, alguna complicación a nivel renal o pacientes que solo se nutren por sonda nasogástrica, por también lo que sería alimentación parenteral, ¿no? Que ellos ya no consumen alimentos, solamente su alimentación es líquida a través de una fórmula. Esa fórmula los nutricionistas calculan cuánto es lo que requiere el paciente y las enfermeras son las que administran y el paciente solo se alimenta por las fosas nasales, donde ingresa la alimentación líquida, o también orogástrica. Entonces, es importante que para prever ese tipo de casos, en esta etapa se pueda nutrir de manera correcta, porque luego vienen las complicaciones. Y cuando un paciente en toda su etapa de adultez no ha tenido una alimentación correcta o incluso ha tenido un abuso de productos industrializados, por ejemplo, gaseosas, galletas en general, donde ha habido un exceso, vienen luego los pacientes que son diabéticos. Entonces, esos pacientes